Hola, mi nombre es Areli y en este video hablaremos sobre el caso de Vlado Tanevski. Vlado Tanevski fue un periodista y asesino serial nacido en Macedonia. Estuvo activo entre los años 2003 y 2008, el cual escribía artículos sobre sus propios crímenes, obteniendo siempre las premisas, pues era el primero en llegar al lugar de los hechos, inclusive entrevistaba a familiares y amigos de las víctimas, esto dándole una clara ventaja sobre sus compañeros periodistas, lo que lo hizo saltar a la fama, pues Macedonia era un sitio bastante tranquilo, y el hecho de que anduviera un asesino serial suelto por la zona inquietaba a todo el vecindario. Sus crímenes fueron descubiertos tras relatar en sus propios artículos datos que solamente eran de conocimiento policial. Infancia. Nació en 1952 en Kisevo, Macedonia del Norte. Fue el segundo de 3 hijos, nacido en el seno de una familia estricta y bastante conservadora. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y se sabe que tanto él como su esposa fueron violentos con sus 3 hijos, lo que llevó a Vlado a desarrollar un profundo resentimiento hacia ambos, pero específicamente hacia su madre, la cual lo golpeaba sin razón alguna. Siempre le interesó la literatura, la poesía y la política. Vida. Al cumplir la mayoría de edad, se mudó de casa de sus padres buscando una mejor calidad de vida. Se graduó como obrero metalúrgico y se unió a la organización juvenil comunista. Después se mudó a Croacia, donde también se afiliaría a una organización comunista en Yugoslavia. En 1973, a la edad de 21 años, conoció en un recital de poesía a la que sería su esposa Vesna. Ella era una estudiante de Derecho y él para este entonces estaba estudiando periodismo. Poco tiempo después se casaron y tuvieron 2 hijos. Parecían ser una familia feliz, pero poco tiempo después los padres de Vlado enfermaron y a pesar de los malos tratos que le dieron a Vlado en su infancia, este decidió mudarse a casa de sus padres junto con su familia para poder cuidarlos y estar más al pendiente de ellos. Para este punto, Vlado ya se desempeñaba como periodista, publicando artículos sobre economía, deporte, política, cultura, entre otros. Pero había demasiada competencia entre sus colegas periodistas y se dice que llegó a plagiar algunos artículos. En el año 2002, su padre decide acabar con su propia vida, lo que a su vez también afectó demasiado la relación que tenía con su madre. Este fue un pésimo año para Vlado, pues también fue echado de su trabajo debido a un recorte de personal, y lo que también terminó por afectar su matrimonio. En el año 2003 muere su madre por una sobredosis de medicamentos de manera accidental, y en el año 2004 su esposa Vesna decide divorciarse de él, llevándose con ella también a sus hijos. Víctimas. En el año 2004, el cuerpo de Mitra, de 64 años de edad, fue encontrado en un vertedero de basura, dentro de bolsas, completamente desnudo, poco tiempo después de su desaparición. Sin embargo, no había muerto hace mucho, por lo que se pudo deducir que fue privada de la libertad durante más o menos unos 40 días. Su cuerpo tenía signos de haber sido atado, torturado, estrangulado y abusado. Vlado apareció en la escena del crimen para supuestamente recopilar datos. También entrevistó a familiares y amigos de Mitra. Por este caso, fueron detenidos 2 delincuentes que tiempo atrás habían acabado con la vida de otro anciano. Aunque ellos afirmaron haber cometido el primer crimen, decían no tener nada que ver con el asesinato de Mitra. Sin embargo, fueron condenados por ambos asesinatos. En el año 2007, el cuerpo de Ljubica, de 56 años, fue encontrado en un bosque cercano a la zona dentro de bolsas plásticas. Al igual que en el caso de Mitra, este había sido encontrado desnudo y con signos de haber sido atada, torturada, tenida en cautiverio y finalmente habían acabado con su vida, estrangulándola con un cable de teléfono. Al igual que en el primer caso, Vlado estuvo presente para recopilar datos entrevistando a familiares y amigos de la víctima, publicando la premisa del caso el 6 de febrero del año 2008. En el año 2008, el cuerpo de Sevana, de 65 años, fue encontrado dentro de bolsas plásticas en un campo de fútbol. Fue brutalmente privada de la vida, presentaba heridas en el cráneo, así como varias costillas rotas. Y al igual que las otras víctimas, fue estrangulada con un cable de teléfono. El 19 de mayo, Vlado publica un artículo sobre un posible asesino serial. Para este punto, las autoridades ya tenían el perfil del atacante.
Este debía ser un hombre maduro, fuerte, que viviera por la zona y además conociera a sus víctimas. El atacante siempre buscaba mujeres de edad avanzada, que vivieran solas y que trabajaran haciendo labores de limpieza. Incluso algunas de ellas se conocían. Estas siempre eran cautivas, abusadas y estranguladas. A esto se sumó la desaparición de Gorica, una mujer de 73 años, la cual había aparecido en el año 2003, sin embargo su cuerpo nunca fue encontrado. Vlado seguía cubriendo cualquier noticia, cualquier dato sobre los casos e incluso llegó a acusar a la policía por supuestas irregularidades. Pero cometería varios errores, los cuales lo llevarían a ser uno de los principales sospechosos, pues reveló datos que únicamente eran de conocimiento policial, entre ellos la posición exacta en la que se habían encontrado los cuerpos, el crucifijo que portaba una de sus víctimas, pero su mayor error, sin lugar a dudas, fue revelar el modelo del cable telefónico con el cual se había acabado con la vida de estas mujeres, pues la policía siempre se había esforzado en ocultar este dato. Se interrogó a más de 150 hombres que eran sospechosos, descartando casi de inmediato a la mayoría de ellos, entre los que permaneció Vlado. Le hicieron una prueba de ADN comparándolo con cabellos que se habían encontrado en la escena del crimen, lo que lo terminó de incriminar. El 20 de junio del 2008 fue detenido en su casa. Vlado siempre negó haber cometido los crímenes, sin embargo, al preguntarle sobre la exactitud de sus artículos, él se quedó en silencio. Al registrar su casa, encontraron materiales que lo unían aún más a los crímenes. Su exesposa mencionó que no lo creía capaz, pues nunca fue violento ni con ella ni con sus hijos. El 22 de julio del 2008, aún a la espera de su juicio, fue encontrado sin vida, en prisión con la cabeza dentro de un cubo de agua, lo que se manejó como una autoprivación de su vida. Fue encontrada bajo su almohada una nota escrita por él en la que negaba haber cometido los crímenes. Conclusiones. Pero, ¿cuál habría sido realmente el móvil de estos crímenes? Por la edad de estas mujeres y su ocupación, se llegó a pensar que fue el resentimiento y el odio a su madre lo que lo llevó a acabar con la vida de estas mujeres, o tal vez fue la necesidad de obtener una premisa para destacar entre sus colegas periodistas. Es algo que nunca lo sabremos. Pero, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Gracias.